Buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, profesor. Bueno, muy bien. ¿Se me ve bien a pesar de mi segundo día de alta? Sí, se lo ve bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a continuar un tema que se ha empezado en la clase pasada. Estamos en las obligaciones de dar cosas ciertas. Miren, antes de empezar, les hago una aclaración. Las obligaciones de dar cosas ciertas, dentro de la clasificación de las obligaciones de dar, son de las más importantes. ¿Por qué? Porque en el momento en que una cosa debe ser entregada del deudor al acreedor, siempre es una cosa cierta. ¿eh? Piensen ustedes que la cosa cierta es la cosa que está identificada, la cosa que está determinada. Ahí ya no puede quedar ninguna indeterminación inicial, ¿no? Como en las otras obligaciones de dar cosas, en las de dar cosas inciertas, en las obligaciones de género, en las de dar cantidades de cosas, etc. Al inicio de la obligación, la especificidad de la cosa está indeterminada y se deja su determinación para un momento posterior, momento que ineludiblemente tiene que ser anterior al pago, porque en el momento del pago, el deudor le debe entregar una cosa determinada al acreedor, o el solvens al accipiens, no importa, el que debe al que recibe. Por eso es que todas las obligaciones de dar, en algún momento, se van a convertir en obligaciones de dar cosas ciertas. Y por las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas, habrá que analizar la problemática respectiva. Bueno, ustedes habrán visto que las obligaciones de dar cosas pueden tener 4 finalidades distintas. Una, la obligación de dar cosas para transferir o constituir derechos reales. Otra, la obligación de dar cosas para transferir su tenencia o transferir su uso. Y la cuarta finalidad sería la que vamos a analizar nosotros hoy, que es la obligación de dar cosas ciertas para restituir a su dueño. La particularidad que tiene esta clase de obligaciones es que el acreedor es el dueño de la cosa. Es decir, acá aparece una obligación como consecuencia de otras obligaciones preexistentes. El dueño de la cosa, vaya a saber por qué razón y con qué finalidad, entregó la cosa a otra persona. Y ésta, en un momento determinado, se ve en la obligación de tener que restituírsela a su dueño. Esto es muy común. En todos los contratos donde se transfiere el uso o la tenencia de una cosa, en algún momento el usuario, el tenedor, se convierte en deudor de la restitución de la cosa al dueño. Distinto es el caso de las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir o constituir derechos reales, en que la cosa, digamos, en que el dueño es el deudor que se obliga a entregar una cosa, a salir esa cosa de su patrimonio de manera definitiva. Sale la cosa del patrimonio del deudor, ingresa en el patrimonio del acreedor definitivamente. El contrato de compraventa, por ejemplo, si yo me comprometo a vender este teléfono, yo soy el dueño del teléfono y mi obligación como deudor es la de, en algún momento, de acuerdo a lo que diga la ley o de acuerdo a lo que habremos pactado en nuestro contrato, yo me convertiré en deudor de la entrega de la cosa cierta, este teléfono, no un teléfono Samsung modelo tal, sino este teléfono, al acreedor. ¿Para qué? Para que el acreedor constituya sobre este teléfono el derecho real de dominio, porque yo se lo vendí. En cambio, el caso que vamos a ver hoy es el caso en que yo, dueño del teléfono,
le presté o le alquilé el teléfono a otra persona por un lapso determinado. Vencido ese tiempo, la persona que tiene el teléfono se convierte en deudor de la restitución del teléfono, en deudor de la entrega de dar esta cosa cierta para restituírmela a mí, que soy el dueño. Los contratos de locación es el caso más común. Si yo le alquilo un departamento a una persona para que viva en él durante 2 años, al vencimiento del contrato, al cabo del 24º mes, el locatario se convierte en deudor de la entrega de esa cosa cierta, el departamento, para restituírmela a mí, que soy el dueño. ¿Está claro? Aguarden un segundito, por favor. Vení para acá. Bien, el tema lo tenemos regulado en el código entre los artículos 759 y 761, donde el 759 arranca con una manifestación tajante, obvia, pero tajante, donde dice: en la obligación de dar para restituir, el deudor debe entregar la cosa al acreedor, quien por su parte puede exigirla. Fíjense que este párrafo del artículo no avanza en lo más mínimo, es por demás obvio. Es más o menos una simplísima definición de obligaciones de las que a ustedes se les ocurra de dar, ¿no? En todas las obligaciones de dar, el deudor debe entregar la cosa al acreedor y el acreedor tiene el derecho a exigir la entrega de esa cosa. Esto no nos está diciendo nada respecto de las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño. La verdad, no sé por qué pusieron ese parrafito ahí. La segunda parte del artículo sí ya tiene un poco más de importancia, porque parte de la base de que qué es lo que puede ocurrir si el tenedor de la cosa, deudor de la restitución a su dueño, en vez de hacerlo, le promete la cosa a otras personas. Imagínense ustedes, me alquilaron a mí un departamento y, reitero, al vencimiento del contrato, donde yo me convierto en deudor de la restitución del departamento, en vez de restituir el departamento, se lo vendo a un tercero y firmamos un boleto de compraventa. O lo puedo hacer con varias personas. Entonces, ¿qué dice esta segunda parte del 759? Si quien debe restituir se obligó a entregar la cosa a más de un acreedor, el deudor debe entregarla al dueño, previa citación fehaciente a los otros que la hayan pretendido. De tal manera, cuando concurren a la entrega de la cosa el dueño y otros tantos acreedores a quienes el deudor le prometió la entrega de la cosa, siempre es preferido el dueño. Acá no hay ninguna duda. Acá no importa ni la buena, ni la mala fe, ni el título gratuito, ni el título oneroso. La cosa fue prometida a varias personas y no se le entregó a ninguna. Atenti con esto, no se le entregó a ninguna. El que tiene prioridad para la entrega, para la restitución, es el dueño. Disculpe, profesor, tengo una duda. ¿Eso es para los muebles y para los inmuebles o solo para el caso de los inmuebles? Esa es la regla general. Ah, Esta bueno. es la regla general. Ahora los artículos siguientes van a hacer una diferenciación entre bienes registrables y bienes no registrables. Perfecto. El artículo 760 dice: entrega de la cosa a quien no es propietario, bienes no registrables. Entonces acá partimos del siguiente supuesto. La cosa de la que se trata es un bien mueble, no registrable. Ustedes saben que los bienes inmuebles en nuestro país son todos registrables. Y además hay algunos bienes muebles, como los automotores, que también son registrables. De tal manera, el 760 se va a referir
a los bienes muebles no registrables. Y parte de una base de que la cosa fue entregada, ¿eh? No fue restituida al dueño, sino que fue entregada. Entonces, ¿cuáles son las reglas para ver quién se queda con la cosa? Dice el 760. Con relación a terceros, cuando la obligación de dar cosas ciertas tiene por fin restituirlas a su dueño, si la cosa es mueble no registrable y el deudor hace a título oneroso tradición de ella a otro por transferencia o constitución de prenda, el acreedor no tiene derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente cuando la cosa le fue robada o se ha perdido. En todos los casos lo tiene contra los poseedores de mala fe. Dice muchas cosas el artículo. Pero acá, 3 son las circunstancias que tenemos que tener en cuenta. 1, la tradición. Va a ser importante si a alguno de los acreedores que pretenden la cosa se le ha hecho tradición. 2, la buena fe. Es decir, a quien se le entregó la cosa debe ser de buena fe. Es decir, acá la buena fe implica el desconocimiento que tenía ese acreedor de que la cosa no pertenecía a quien se la dio. Y tercero, el título oneroso. Para que el tercero que adquirió la cosa de buena fe pueda evitar la reivindicación del verdadero propietario, su título tiene que ser oneroso, es decir, que la pagó. Si el título es gratuito, entonces no va a tener prioridad. Y por eso el artículo dice que el dueño de la cosa, burlado, el deudor, en vez de entregársela a él, se la entregó a otro. Si se la entregó a otro de buena fe y a título oneroso, no va a tener posibilidad de reivindicar la cosa, salvo que la cosa se hubiera perdido o hubiera sido robada. En cambio, siempre va a tener acción reivindicatoria contra el tercero si fue de mala fe, es decir, sabía que le estaban entregando una cosa que no era de quien se la entregó, de mala fe, o si era de buena fe, el título era gratuito. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque no tiene ningún perjuicio, porque no pagó por ella, sino que se la regalaron. Bueno, si ahora se la reivindican, queda igual que antes, no pierde nada. ¿Está? Y en todos los casos, por supuesto, tiene contra los poseedores de mala fe, sea título oneroso o sea título gratuito. Si es de mala fe, es decir, el tercero que a quien se le entregó la cosa sabía de la existencia de la obligación de restituir al verdadero dueño, entonces va a poder serle reivindicada la cosa. ¿Está? El 761 nos trae el supuesto de los bienes registrables. En nuestro país, los bienes inmuebles y algunos muebles, como por ejemplo los automotores, el caso más común, las aeronaves, los buques, son todos muebles que se registran. El dominio se registra en registros que son incluso constitutivos del derecho real de dominio. Dice el 761, si la cosa es inmueble o mueble registrable, el acreedor tiene acción real contra terceros que sobre ella aparentemente adquirieron derechos reales o que la tengan en su posesión por cualquier contrato hecho con el deudor. De tal manera, cuando los bienes son registrables, nunca va a ser preferido el acreedor al que tiene la cosa, sino que siempre va a ser preferido el dueño, porque esos terceros, como dice el código, aparentemente han adquirido derechos reales. En segundo término, no lo dice el artículo, pero se sobreentiende, nunca podrían demostrar su buena fe. ¿Por qué? Porque debieron previamente haber consultado los registros respectivos para saber si la cosa que le estaban entregando era de quien se la estaba entregando.
si hubieran consultado los registros, registro de la propiedad inmueble en caso de inmuebles, el registro de automotor en caso de automotores, de buques, de aeronaves, de lo que fuera, pidiendo un informe sobre el dominio de esos bienes registrables, hubiera saltado que el deudor no era el dueño de la cosa. Por lo tanto, no tendrían que haber aceptado la entrega de esa cosa. ¿Está correcto? Siempre entonces, en caso de bienes registrables, es preferido el dueño de la cosa. Por supuesto, si queda algún acreedor burlado, a quien se le haya causado algún perjuicio, ya sea el dueño de la cosa, en el caso de los muebles no registrables, por el hecho de que el tercero adquirente sea de buena fe y a título oneroso, por ejemplo, siempre le va a quedar una acción, como la acción reivindicatoria, la acción real va a verse obstaculizada, siempre le va a quedar una acción personal de daños y perjuicios contra el deudor inescrupuloso, que en lugar de restituirle la cosa, se la entregó a un tercero. ¿Quedamos? Bien. Respecto de los riesgos de la cosa, esto es más o menos es lo mismo, el código regula de la misma manera, no sé si lo habrán charlado el viernes en la clase de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, vamos a hacer un repasito general de esto, porque se aplican más o menos las mismas reglas, ya sea para las obligaciones de dar cosas ciertas, para transmitir derechos reales o para restituirle su dueño. Los riesgos son la contingencia de que la cosa se pierda o se deteriore. Es decir, en el tramo que va entre que nace la obligación de entregar y que la cosa deba ser entregada, la cosa sufre riesgos. O se perdió o se deterioró. ¿Cuál es la diferencia entre la pérdida y el deterioro? La cosa se pierde en tres situaciones que están establecidas en la ley. La cosa se pierde cuando se destruye completamente. La cosa se pierde cuando ha desaparecido y no se sabe dónde está, o la cosa se pierde cuando ha sido puesta fuera del comercio y no se puede realizar sobre ella ningún acto jurídico. En cualquiera de estos tres supuestos se considera que la cosa se ha perdido. El deterioro es un desperfecto que sufre la cosa que disminuye su valor pecuniario. La cosa está, pero vale menos. Hay en materia de obligación de dar cosas ciertas un principio general que dice que las cosas mejoran o se pierden para su dueño. Es decir, la regla general es que quien se beneficia con las mejoras, después vamos a hablar un poquito de las mejoras, o quien se perjudica con los riesgos es el dueño de la cosa. Recuerden, en las obligaciones de dar para constituir derechos reales, el deudor es el dueño. En las obligaciones de dar para restituir a su dueño, el acreedor es el dueño. ¿Está? Si la cosa se perdió o se deterioró, habrá que analizar si hubo o no hubo culpa por parte del deudor a la entrega. El código en este aspecto, el código anterior era mucho más explícito y establecía en varios artículos todos los supuestos que podían darse, donde analizaba la pérdida con culpa, la pérdida sin culpa, el deterioro con culpa, el deterioro sin culpa. Tanto en las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, como para restituir a su dueño. Hoy el código es mucho más expedito, si se quiere, mucho más lacónico, y dice simplemente en el artículo 755, el propietario soporta los riesgos de la cosa. Lo que yo le decía hace un rato, las cosas se pierden o se deterioran para su dueño. El propietario soporta los riesgos de la cosa. Los casos de deterioro o pérdida con o sin culpa se rigen por lo dispuesto sobre la imposibilidad de cumplimiento. Y la imposibilidad de cumplimiento, que está regulada en el artículo 955, que es uno de los supuestos de caso fortuito, dice
La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor extingue la obligación sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. De tal manera, como segundo principio general, podemos decir que si la pérdida o el deterioro se produjo sin culpa del deudor, se perdió o se deterioró por caso fortuito. Y la consecuencia del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento es la irresponsabilidad del deudor. Por lo tanto, la obligación se extingue. En cambio, si la cosa se perdió o se deterioró por culpa del deudor, la obligación también se extingue, digamos, no se extingue, sino que se convierte, se transforma en la obligación de pagar los daños y perjuicios que la pérdida y el deterioro le hayan causado al acreedor. Con lo cual, y esto es una lógica pura, si estamos hablando de pérdida de la cosa sin culpa, claro supuesto de imposibilidad de cumplimiento. La cosa se perdió, por lo tanto ya nunca más se va a poder entregar. Como no hubo culpa por parte del deudor, sino que hubo caso fortuito, la consecuencia es que la obligación se extingue, sin nada que reclamarse las partes. En cambio, si la cosa se perdió por culpa del deudor, una actitud negligente o aún dolosa del deudor, que hace que se produzca la imposibilidad de poder cumplir por la pérdida de la cosa, la obligación se convierte en la de pagar daños y perjuicios. Respecto del deterioro, tenemos una vueltita más, porque fíjense, dijimos, el deterioro produce la pérdida de valor de la cosa. No se produce la pérdida de la cosa, sino que la cosa sigue existiendo, pero vale menos. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa del deterioro. De tal manera, si el deterioro se produce sin culpa del deudor, acá el acreedor va a tener una opción, que es o extinguir la obligación sin ninguna indemnización, porque no hubo culpa del deudor, o, en segundo término, puede optar por recibir la cosa en el estado en que se encuentra, con disminución del precio si hubiera sido pactado, y no hay indemnización. En cambio, fíjense que esto es absoluta lógica, si la cosa se deteriora por culpa del deudor, el acreedor va a tener también la siguiente opción: extinguir la obligación, porque ya no es la cosa que él pretendía, porque está deteriorada, y reclamarle los daños y perjuicios al deudor, porque fue por su culpa que se deterioró, o como segunda opción, recibir la cosa en el estado en que se encuentra con una disminución del precio si se hubiera pactado, y reclamarle además los daños y perjuicios por el deterioro a causa de la culpa del deudor. ¿Está más o menos claro? Fíjense que esto es un caminito que por lógica se deduce muy fácilmente. Respecto de las mejoras son los aumentos que puede beneficiar a la cosa, también en ese tramo, en el tramo que va desde el nacimiento de la obligación de entregar hasta que la cosa debe ser entregada. Dice el artículo 751. Mejora es el aumento del valor intrínseco de la cosa. Las mejoras pueden ser naturales o artificiales. Las artificiales provienen del hecho del hombre y se clasifican en necesarias, útiles y de mero lujo, recreo o suntuarias. Las mejoras entonces pueden ser de dos clases: naturales, por acción de la naturaleza, por ejemplo, el cambio del cauce de un río que produce un aumento de la superficie de un predio que se deba ser entregado, o la
el aluvión o la abulsión, es decir, como consecuencia de una inclemencia climática o de la acción natural del clima, se produce una acumulación de tierra en un terreno donde antes estaba bañado por el agua, por un río, por ejemplo. Y esas son mejoras naturales que fueron producidas en la cosa por acción exclusivamente de la naturaleza y con total independencia de la mano del hombre. O las mejoras pueden ser artificiales, es decir, hechas por el hombre. Y estas artificiales se clasifican en tres, que pueden ser las mejoras necesarias, las útiles o las de mero lujo o recreo o suntuarias, dice el código. Suntuarias. Las mejoras necesarias son aquellas, perdón por la redundancia, necesarias para que la cosa no pierda su valor. Por ejemplo, arreglar una humedad que se ha producido en una casa, o arreglar el cuerito de la canilla que gotea y va produciendo una filtración de agua. Mantener la cosa en el estado de valor con que fue recibida. Las mejoras útiles son las mejoras que ya producen un beneficio en la cosa. Por ejemplo, esta pared está despintada y a la vista es horrible, entonces yo la pinto, le doy una mano de pintura. Es una mejora útil. Salvo que, ustedes me podrán decir, podría ser necesaria si como consecuencia de la humedad la estoy pintando con en el exterior, con una pintura antihumedad que va a protegerla. Bueno, no es el caso. El caso es que qué fea que está la pared, toda rayada con virón, la voy a pintar. Una mejora útil. Y las mejoras de mero recreo, de mero lujo o suntuarias, son las que no benefician solo a la casa, sino que exclusivamente benefician al que ha realizado las mejoras. Por ejemplo, qué grande tiene el jardín esta casa, voy a aprovechar un sector y hago una pileta de natación. Eso es una mejora de mero recreo. Bien, si cualquiera de estas tres mejoras fueron hechas en ese tramo tan particular que estamos estudiando, que es desde que nace la obligación hasta que la cosa deba ser entregada, ¿quién se queda con las mejoras? Recordemos el principio general en materia de aumentos o de pérdidas o de riesgos. Las cosas aumentan o perecen para su dueño. Por lo tanto, ya vayan imaginándose que el que se va a beneficiar es el dueño. Y así lo dice claramente el artículo 752 dice: la mejora natural autoriza al deudor a exigir un mayor valor. Si el acreedor no lo acepta, la obligación queda extinguida sin responsabilidad para ninguna de las partes. Respecto de las mejoras naturales, esas que produjo la propia naturaleza, claro, autorizan al deudor, como acá, en vez de yo te vendía 10 hectáreas y ahora te estoy vendiendo 12, es injusto que esas 2 hectáreas que fue aumentadas por la naturaleza, vos te las lleves gratis y no me pagues el valor de ellas. Por lo tanto, yo, deudor a la entrega, puedo exigir del acreedor que me pague el valor de esas mejoras. Y si el acreedor no quiere pagar el valor de esas mejoras, entonces puede extinguirse la obligación. El deudor puede optar por extinguir la obligación. En cambio, respecto de las mejoras artificiales, dice el 753, el deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias sin derecho a percibir su valor. Claro, porque recuerden ustedes, uno de los deberes del deudor previos a la entrega es mantener la cosa en el estado en que se encontraba cuando fue prometida al acreedor. Es decir, que la cosa no se deteriore. Por lo tanto, es incorrecto incluso hasta hablar de mejora. Las reparaciones necesarias no mejoran a la cosa, sino que la mantienen en el valor que debe tener, no le hacen perder valor. ¿Está? De tal manera, el deudor tiene la obligación de hacer las mejoras necesarias, las reparaciones necesarias, para que la cosa no pierda valor. Y sigue diciendo el artículo: no tiene derecho a reclamar indemnización por las mejoras útiles ni por las de mero lujo, recreo o suntuarias,
pero puede retirarlas en tanto no deteriore la cosa. De tal manera, respecto de las mejoras útiles o de las mejoras suntuarias, tampoco si las hizo, tiene derecho a reclamar un mayor valor. Lo que sí puede es retirarlas si no provoca un deterioro en la cosa. En los dos ejemplos que yo les di, es difícil poder retirar la pintura que ya puse o levantar la pileta de natación. Pero qué sé yo, imagínense alguna otra mejora. Bueno, hice una pérgola en el jardín para poder tomar unos ricos mates a la tardecita bajo la pérgola. Una pérgola es un tingladito, ¿no? Una cosita con palos, ornamentada y qué sé yo. Bueno, puedo, o se la dejo al acreedor, no se la puedo cobrar, o la desarmo y me la llevo. ¿Está? Ahora, todas las cosas útiles o suntuarias que yo haya adherido de alguna manera al piso o a las paredes de la cosa, ya no las puedo retirar. Porque si las retiro, estoy provocando un deterioro en la cosa. ¿Está claro? Y por último, respecto de los frutos, ¿qué son los frutos? Acá veo, perdón, en el chat veo algunas preguntas. Ay, ¿qué artículo era? Bueno, ahí le contestaron, 751. No me acuerdo a qué se referiría. Bien. Respecto de los frutos, dice el artículo 754, bueno, ¿qué son los frutos? Los frutos son las cosas accesorias que produce la cosa que debe ser entregada. Estos frutos pueden ser naturales, por ejemplo, los que produce la sucesión de las estaciones y la naturaleza, por ejemplo, un árbol de manzanas que da manzanas. Las manzanas son los frutos naturales del árbol de manzanas. ¿Está? Los frutos pueden ser civiles, pueden ser artificiales, perdón, que son aquellas cosas que se producen gracias a la industrialización. Por ejemplo, una máquina que fabrica latitas. Las latitas son los frutos artificiales de la máquina que fabrica latitas. ¿Está? O los frutos pueden ser civiles. Tercera categoría de frutos, los frutos civiles, que son las rentas que produce una cosa. Por ejemplo, los intereses respecto de un capital. Es el fruto civil, una de las definiciones de intereses es, los intereses son el fruto civil del capital. Son los aumentos paulatinos que a través del tiempo produce una suma de dinero determinada. Lo mismo, ¿qué pasa con estos frutos? ¿A quién le corresponden? Depende de que se hayan devengado o percibido en el tramo que va entre que nace la obligación de entregar y el momento en que la cosa fue entregada. Dice el 754, hasta el día de la tradición de la entrega, podrá repetir los supuestos en que la cosa no se pierde, en que la cosa se pierde. Sí, la pérdida es de tres tipos: destrucción total, cosa puesta fuera del comercio, o pérdida, es decir, que la cosa ha desaparecido y no se sabe dónde está. Frutos. Hasta el día de la tradición, los frutos percibidos le pertenecen al deudor. Norma clarita. En el tramo que va entre que nace la obligación de entregar y que la cosa se entregó, los frutos que fueron percibidos por el deudor se los queda el deudor. No tiene que entregárselos al acreedor. A partir de esa fecha, desde la tradición en adelante, los frutos devengados y los no percibidos los frutos devengados y los no percibidos le corresponden al acreedor. Es decir, la fecha de entrega es la que marca quién se queda con los frutos. Todo lo que he percibido, lo que se devengó y fue percibido por el deudor hasta la entrega, se los queda el deudor. Los frutos que fueron aún devengados, pero no percibidos a partir de la entrega, se los queda el acreedor. Esto no tiene mayor inconveniente.
Hoy la clase va a ser más cortita todavía, porque los temas asignados fueron 2 temas muy puntuales. ¿Alguna pregunta respecto de obligaciones de dar cosas ciertas? Si no, pasamos a las obligaciones de género, que son 2 o 3 cositas muy puntuales, y no van a Doctor, tener ningún inconveniente. Sí. Escucho. disculpen alguna consulta. Buenas tardes. Me quedó una duda con lo que respecta a frutos civiles del capital. Sí. ¿Cuál es su duda? No entendí bien la... Sí, sí. ¿Me escucha? No le escucho. Sí, ¿Cuál es la respecto duda? a los otros frutos está todo perfecto. Respecto a Depende de lo que frutos son los civiles frutos del capital, civiles. un ejemplo para más o menos para conceptualizar bien. Los Sí, intereses. sí. Los intereses. Una suma de dinero Bien. depositada a plazo fijo devenga intereses. ¿Mm? Yo puedo ceder Perfecto. Perfecto. el Gracias, doctor. certificado de plazo fijo, yo se lo puedo ceder a otra persona. ¿Quién se queda con los intereses? Si yo cedo el certificado de plazo fijo antes de que se hayan devengado los intereses le van a corresponder al acreedor. Si yo cedo el certificado de plazo fijo en el momento que yo ya los he cobrado los intereses me los quedo yo. Y el acreedor se lleva el capital. ¿Entendió? Está perfecto. Muy Sí, bien. sí. Bueno, vayamos a las obligaciones de género que están reguladas en el artículo 762 y 763. Acá ya estamos en obligaciones de prestación indeterminada. Ya nos fuimos de las obligaciones de prestación determinada. Recuerdan ustedes, las obligaciones de prestación determinada son solo 3. Las obligaciones de dar cosas ciertas, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. Todas las demás obligaciones de dar son obligaciones de prestación indeterminada. ¿Qué significa esto? Que la cosa que se debe entregar no está determinada en el momento en que se origina la obligación, sino que va a ser pasible de una individualización posterior. Recuerden lo que le dije hace un rato, individualización que debe ser hecha antes de que deba pagarse. En el momento en que se debe pagar, que se debe cumplir, la cosa debe estar identificada. ¿Sí? Dice el artículo 762, la obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. La obligación es de género cuando lo único que está determinado es el género y no la especie. Es decir, son aquellas cosas que se pesan, cuentan o miden. Es obligación de género si yo me comprometo a entregar 1 tonelada de tierra. Es una obligación de género si yo me comprometo a construir 10 metros de pared. Es una obligación de género si yo me comprometo a venderte 10 caballos de mi campo. Son cosas que se miden, que se cuentan o que se pesan. Fíjense que lo importante en una obligación de género, más que la especie, más que cada granito de tierra, o más que cuáles van a ser esos 10 caballos, o cuál va a ser el material con que yo construya la pared, lo importante es la cantidad, el peso o la medida. Lo importante es que sean 10 toneladas de tierra, que sean 10 los caballos y que sean 10 metros la pared construida. ¿Está claro? El segundo párrafo del 762 dice, las cosas debidas en una obligación de género deben ser individualizadas. Deben ser individualizadas. En algún momento, el acreedor debe saber cuáles son las 10 toneladas de tierra. En algún momento, el acreedor debe saber cuáles son los 10 caballos. Y en algún momento, el acreedor debe saber dónde están los 10 metros de pared que construiste. En algún momento las cosas deben estar individualizadas. Y ahí con la individualización vamos a dejar de estar en presencia de una obligación de género y pasaremos a estar en presencia de una obligación de dar cosas ciertas. Esta tonelada de tierra,
o estos 10 caballos o esos 10 metros de pared. ¿Está claro? Las cosas debidas en una obligación de género deben ser individualizadas. La individualización implica una elección. El artículo dice que la elección corresponde al deudor, salvo que lo contrario resulte de la convención de las partes. Por lo tanto, como regla residual, la elección recae en el deudor. Si pactaron algo distinto, en el contrato, habrá que ver qué es lo que han pactado. 3 son las posibilidades. Que la elección recaiga en el deudor, o que la elección recaiga en el acreedor, o que la elección recaiga en un tercero. ¿Qué sé yo? Imagínense, si a mí se me ocurre ir a un campo y comprar 10 caballos, yo no sé nada de caballos. Por lo tanto, lo que tampoco me va a conformar que sea el deudor el que me tiene que entregar los caballos y el que elija, porque me va a elegir 10 matungos que están a punto de morirse. Entonces, lo que yo voy a pretender es que la elección recaiga en un veterinario amigo mío, experto en caballos, que me va a acompañar para elegir los 10 caballos que me voy a llevar. ¿Está? Entonces, regla residual, la elección la tiene el deudor. Pero atenti, seamos previsores y establezcamos bien claro en el contrato quién va a ser el que tenga a cargo la elección. ¿Está? La elección debe recaer sobre cosa de calidad media y puede ser hecha mediante manifestación de voluntad expresa o tácita. Acá medio como que el código va induciendo cuáles van a ser las cosas que deben ser elegidas. No se puede elegir la mejor, ni se puede elegir la peor. Habrá que elegir las cosas de calidad intermedia, lo cual es relativamente justo. Si yo le compro al dueño del campo 10 caballos y no ponemos nada más, y ponemos que la elección va a estar a mi cargo o a cargo de mi veterinario de confianza, bueno, el día que yo vaya a buscar los caballos, me meto al campo y de los 100 caballos que hay, me elijo los 10 mejores. Y el veterinario se va a dar cuenta fácilmente cuáles son los 10 mejores. Lo cual estaría causando un grave perjuicio probablemente al acreedor, al deudor de la entrega. Por lo tanto, lo que indica el código es que deban ser elegidos entre los de clase media. El promedio, ni los mejores ni los peores, más o menos los cualuncones. Y la elección puede ser una manifestación expresa, que conste en una cláusula del contrato, o tácita. Bueno, este y aquel. Subo estos 10 al camión y ya tácitamente estoy eligiendo cuáles son los 10 que he elegido. ¿Está claro? El 763 dice, antes de la individualización de la cosa, el caso fortuito no libera al deudor. Esto es lo más importante de las obligaciones de género. ¿Por qué? Porque participa de ese principio general que viene existiendo desde la época del derecho romano, que dice genus et quantitat nunquam perit. El género y la cantidad nunca perecen. Por lo tanto, desaparecieron las 10 toneladas de tierra, se murieron esos 10 caballos, o un terremoto destruyó los 10 metros de pared. Si todavía no se individualizó cuál va a ser la prestación a entregar, entonces el caso fortuito no libera al deudor, porque el género no perece. Siempre va a haber caballos a donde el deudor pueda adquirirlos y entregármelos. Siempre va a haber tierra o arena o las toneladas de lo que yo haya adquirido, y siempre va a haber la posibilidad de volver a construir la pared. De tal manera, no afecta el caso fortuito a las obligaciones de género, mientras son de género, es decir, antes de la individualización. Ahora, después de la individualización, ya sí. Ahí se rigen por los principios generales en materia de obligaciones de dar cosas ciertas. Cuando yo ya he elegido los 10 caballos, bueno, si los 10 caballos perecen sin culpa del deudor, es decir, perecieron por caso fortuito, la obligación se extinguirá.
si perecen por culpa del deudor, porque no los alimentó, o porque en vez de darle este remedio le inyectó veneno, equivocadamente, o lo que fuera, bueno, me tendrá que entregar otros 10, o se extinguirá la obligación y yo le podré reclamar los daños y perjuicios. Bueno, lo que hemos visto hace un ratito. Por eso el momento de la individualización es el momento, dos cosas. Uno, es el momento en que marca el pasaje de la obligación de género a la obligación de dar cosas ciertas. Y es el momento en el cual el caso fortuito sí hace responsable o exime de responsabilidad al deudor. Antes de la individualización no lo libera de responsabilidad, después de la individualización sí. ¿Está claro? Y termina con una obviedad, nuevamente el código, cuando dice, después de hecha la elección, se aplican las reglas sobre las obligaciones de dar cosas ciertas. Obviamente, porque se han convertido naturalmente en obligaciones de dar cosas ciertas. Porque son estos los 10 caballos que me deben entregar. Porque es esta la tonelada de arena que me tienen que entregar. Ya no estamos en presencia de una obligación de género. La obligación de género y la obligación de género y todas las demás obligaciones de prestación indeterminada, de dar cosas inciertas, es durante un tiempo nomás que tienen esa naturaleza. Una vez que se individualiza la especie, que se individualiza cuál es la cosa o las cosas a entregar, ya dejaron de ser indeterminadas y pasaron a convertirse en obligaciones de prestación determinada, es decir, obligaciones de dar cosas ciertas, para constituir derechos reales, para restituir a su dueño, para transferir el uso de la tenencia o lo que fuera. ¿Estamos al menos claros? ¿Alguna pregunta? Bueno, estimados educandos, quedan ustedes liberados. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao, Gracias, buenas tardes. profe. Chao, Chao, gracias. gracias. Luego, profe.